Bueno, espero que esté muy bien. Continuamos con el capítulo 2, leyendo un poco más sobre este artículo de Eretaya, cuyo nombre es Guía para el síndrome desadaptativo de soñar despierto, en español. Superar la adicción a las fantasías, que se encuentra en la página web maladaptivedaydreamingguide.wordpress.com. Ok, bueno, habíamos en el capítulo pasado quedado en estas preguntas, que eran las siguientes. Si puedes soñar despierto, estamos acá, si puedes soñar despierto sobre el romance, solo en tercera persona sin involucrarte, ¿qué receptor emocional, qué aspecto de ti perdiste para que no puedas experimentar el romance en tu propia piel? ¿Qué parte de ti quedó inactiva para que las emociones procesadas por ella tuvieran que disociarse? ¿Por qué quedó inactivo? Bueno, esas preguntas las habíamos analizado un poquito en el capítulo pasado. Podemos simplemente decir con respecto a las preguntas que nos hacen darnos cuenta del hecho de que como seres humanos podemos tener muchas dificultades, tanto físicas, económicas, psicológicas, etc. Pero lo que nos pregunta aquí el autor es qué pasó o por qué se da esa disociación entre querer algo en la vida, que en la vida real, y hacer un esfuerzo por obtenerlo. ¿Qué pasó para que tuviéramos ese cambio a imaginar que lo obteníamos haciendo uso de este mecanismo de daydreaming, de soñar despiertos? ¿Qué fue lo que pasó para que ese mecanismo se activara en vez de el mecanismo normal con el que nosotros intentamos hacer frente a la necesidad de conseguir estos objetivos y dar con ello la satisfacción que queremos encontrar? En este caso se hablaba sobre el amor, entonces nos pregunta qué pasó, por qué empezamos a imaginar sobre cosas del amor en vez de experimentarlas nosotros mismos. Bueno, cada quien tiene sus propias respuestas, yo tengo las mías, ustedes tendrán las suyas. Entonces, indaguemos un poquito en esas respuestas. Dice, analiza tus fantasías, escribe las cosas y encuentra conexiones. Hay una cantidad inesperada de lógica inconsciente que dirige el teatro interior. Entonces, esto es muy importante, lo que dice el autor acá. Escribe las cosas y encuentra conexiones. Escribir, a las personas que pasamos esto, es muy importante, porque nos permite encontrar patrones que de otra forma serían imposibles. Por ejemplo, en mi caso, yo he escrito sobre lo que me pasa, sobre lo que siento y sobre las cosas alrededor de 4 años ya. Y tengo alrededor de 500 páginas o más. Y en todas yo a veces retrocedo hace 3 años y busco al azar una página y comienzo a leer y puedo ver cómo me sentí en ese momento, cuáles eran las dificultades que estaba atravesando en ese momento y la forma en que yo respondía a esas dificultades. Y cuando leo en diferentes años veo el mismo patrón. Entonces, escribir sobre lo que nos pasa, sobre nosotros mismos, y en este caso lo que nos pide el autor, que escribamos y encontremos conexiones cada vez que tenemos esta fantasía, es muy importante. Traigo a colación ese aspecto de escribir sobre nosotros y lo que nos pasa, es muy importante. Máxime en esto, que el escribir también, en cierta forma, para mí y tal vez para ustedes también, se pueda convertir en una forma como de liberar un poquito la tensión interna, y además es un buen hábito porque nos ayuda a tener mejor ortografía y nos posibilita el hecho de poder tener el gusto por escribir, que nos puede ayudar eventualmente a escribir un libro. Vean que 500 páginas no es poco. Yo siento que es un libro que yo podría publicar, digamos, pero es algo personal de todas mis vivencias, de todo lo que me ha pasado, cómo respondía, cómo me sentía.
Y yo siento que, francamente, que esas 500 páginas que he escrito han sido sin ningún esfuerzo. No es como que me senté y me puse a escribir 500 páginas y no dormía, no comía, no, sino que eso ha sido cuando no tenía nada más que hacer. Ahora, si me pusiera a escribir, o ustedes se pusieran a escribir, 500 páginas las harían increíblemente rápido. Bueno, seguimos acá. Lo crucial que hay que entender es que el atractivo del MD surge de la identificación de las emociones experimentadas en un sueño con un escenario o un personaje en particular. En lugar de darte cuenta de que los antojos nacen y se rigen por una emoción que deseas experimentar, es decir, confianza, un sentido de pertenencia, etc., terminas pensando que estás enamorado de un personaje que es simplemente un contenedor metafórico y un portador de esa emoción que tú tienes. Esto da como resultado archivos adjuntos extraviados. Los archivos adjuntos extraviados provocan hambre que nunca se puede apagar porque confunden el mensaje con el mensajero. Eso está difícil de entender, pero es simple, digamos. Lo que quiere decir es que al nosotros irnos al mundo de las fantasías para lograr obtener la emoción que queremos experimentar en el mundo real, hay un montón de cositas que la realidad nos aporta que nuestra imaginación no nos aporta. Y entonces empezamos a querer, en vez de el objeto real o material, lo que empezamos a querer es la sensación imaginaria. Entonces empezamos a querer más la parte imaginaria que la parte real, inclusive cuando lo que queremos es real. Entonces nos dice aquí que confundimos el mensaje con el mensajero. Es decir, lo que queríamos era, qué sé yo, hablarle a una persona X, pero lo que me terminó gustando, en vez de eso que esperaba yo de hablar con esa persona, lo que me gustó fue la sensación de imaginar que le estaba hablando, en vez de la posibilidad de poder hablarle. Confundimos el mensaje con el mensajero. Dice: sé que para algunos de nosotros los compañeros imaginarios se sienten demasiado queridos, demasiado reales para ser dejados atrás y reconocidos. Y si vencer a MD o el MD significa reducirlos a un simple mecanismo de defensa, yo sería la última persona que lo propagaría. La única forma de vencerlos sin renunciar a ellos, sin despojarlos de su importancia, del celo y el fuego que provocan en nosotros, es aprender de ellos. Son personificaciones, mensajeros de emociones, y disolverlos sin despojarlos de su significado es escuchar el mensaje que llevan. Cuando el contenido emocional proyectado en la fantasía se hace consciente y se reintegra en el ego, se escucha el mensaje y el mensajero. Una vez cumplido su propósito, se disuelve. Bueno, ¿qué es lo que nos dice acá el autor? Lo primero es que nos dice que la única forma de vencer este mecanismo no es acabando con los personajes, sino que es aprender qué es lo que ellos nos quieren decir, qué es lo que nos están tratando de mostrar. Una vez que identificamos qué es eso que nos quieren decir, lo tomamos, lo hacemos para nosotros y buscamos la forma de sentirlo en nosotros, de encontrarlo en nuestra vida. De esa forma los disolvemos sin despojar, aquí dice, los disolvemos sin despojarlos de su significado. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Es escuchar el mensaje que llevan, porque detrás de cada personaje, de cada mundo que se crean mediante este mecanismo, lo que está detrás de eso es una emoción o un deseo que no podemos nosotros obtener, digamos así. Entonces lo que les da inicio, lo que es el motor que los impulsa y que los mantiene, es que ese deseo
siga pareciendo como inalcanzable para nosotros. En el momento que nosotros no intentamos destruir a estos personajes, sino que vemos qué es lo que nos quieren decir, lo tomamos, lo que ellos nos quieren decir, y lo aplicamos, lo intentamos aplicar para nuestra vida, siempre y cuando sea algo que no lastime a nadie y que sea beneficioso para todos. Eso es muy importante. O que sea beneficioso para mí sin que yo lastime a nadie. Eso es muy importante. Por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, que yo siempre me imagino como siendo famoso. ¿Qué es lo que busca mi ego al ser famoso? Entonces yo intento ver qué es lo que busca, si es aceptación de los demás, que los demás me reconozcan, o el reconocimiento público, todas las pequeñas cositas que es lo que ese personaje está intentando lograr. Entonces yo lo veo, y en vez de rechazar el personaje y rechazar todas esas ideas, simplemente yo veo qué es lo que quiere, o analizo qué es lo que quiere, y en base a eso yo intento traerme esos sentimientos y buscar la forma de vivirlos en mi vida. O en mi caso lo que estoy haciendo yo es que, por ejemplo, los pongo en contrapeso. En caso de ser famoso, ¿por qué? Porque yo quiero ser famoso. Si en realidad en la vida real, así como estoy ahorita, yo lo que quiero es estar tranquilo, qué sé yo, leer, escribir, informarme, ayudar a otras personas. Pero, o sea, como ser famoso y andar por todo el mundo siendo famoso, eso ahorita a mí no me llama la atención. Tal vez en el pasado sí. Sin embargo, la idea que seguro se gestó en el pasado aún está viva y suele aparecer de manera reiterada durante el día. Entonces simplemente contrasto, pero porque yo quiero ser famoso. Si yo no lo quiero, entonces poco a poco, cuando este día aparece, yo simplemente contrasto con mi realidad, contrasto con lo que yo realmente quiero, y de verdad, esas ideas comienzan a perder fuerza y comienzan a desaparecer, porque el deseo de ser famoso, por ejemplo, corresponde a una etapa de adolescente que ya yo pasé. Entonces, a estas alturas de mi vida, ese deseo pues de la fama no corresponde a mi realidad actual. Por tanto, ese personaje y lo que representa su deseo ya no tiene cabida en mi mundo real. Entonces, lo que hago simplemente no luchar contra el personaje ni contra la idea que me voy pensando en ser famoso y eso, sino que simplemente cuando la tengo la idea me doy cuenta y yo digo, no, pero es que yo no siento la necesidad actualmente de fama. Entonces ese mecanismo poco a poco va decayendo. Bueno, dice, seguimos aquí. Cuando el contenido emocional proyectado de la fantasía se hace consciente y se reintegra al ego, se escucha el mensaje del mensajero. Una vez cumplido su propósito, se disuelve. Eso es lo que acabo de decir. Ya la situación de ser famoso en mi mundo actual, real, ya no tiene ningún sentido para mí. Entonces escuché a mi ego y ya le hice ver, o me hago ver a mí mismo, que ya esa parte del ego ya no tiene ningún sentido. Escucho su mensaje y lo respeto. Ok, ser famoso era algo importante para ese mecanismo, pero yo siento que ya cumplió su propósito, ya no, para mí no tiene ningún significado, y espero que eventualmente, al ir perdiendo ese interés, yo mismo en ese aspecto se disuelva. Bueno, esto es todo por el video de ahorita y luego vemos otros videos. Gracias.